Bueno, esta serie de Amor al Rojo Vivo es un poco diferente a lo que solemos hacer. Nosotros solemos reunirnos y estudiar versículo a versículo a través de los libros de la Biblia, como acabamos de terminar Nehemías, por ejemplo. Sin embargo, cada vez que terminamos un estudio extenso, como lo ha sido el libro de Nehemías, y nos ha tomado gran parte del 2016, me gusta tomar un tiempo para poder hacer unas pequeñas series de estudios temáticos. Son un poco más, son versículo a versículo, como vamos a ver, pero tienen un tema específico que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esto se trata, y de paso, te digo que esto es temporal, ¿no? Apenas terminamos con estas series que estamos haciendo, el nuevo año vamos a tener una nueva serie de estudios versículo a versículo en un libro de la Biblia que ya te voy a anunciar cuál es, para que sepas. Sin embargo, por estas semanas vamos a estar hablando acerca de la Navidad, ¿no? De la Navidad, ya que empezó el mes de diciembre y ya empezó el espíritu navideño en muchos de nuestros vecinos, de repente en muchos de ustedes, ¿no? Ya caminas por la calle y ves en los centros comerciales ya todo está de Navidad. Ya incluso apenas termina el mes de octubre, ya están poniendo las cosas, ¿no? Sacan las cosas de Halloween y comienzan a poner las cosas de Navidad, ¿no? Y es como, ya viene la Navidad otra vez, ¿no? Es como, para algunos es cuestión de estrés. Pero sin duda en esta época del año tan especial, todos tenemos nuestras cosas favoritas, ¿no? Todos tenemos cosas que son elementos favoritos en esta época navideña, pues. Para algunos son las decoraciones, ¿no? Ahora, tú sabes quién disfruta las decoraciones. Tú puedes darte cuenta, ni siquiera tienes que conocer a la persona para darte cuenta que esa persona disfruta las decoraciones navideñas. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente tienes que pasar por su casa, por su cuadra de noche, y toda la cuadra está iluminada por su casa o su balcón, ¿no? No hay necesidad de alumbramiento público, ¿no? Su casa es básicamente un faro en medio de la cuadra, ¿no? Y todos tenemos, no sé si eres tú, pero todos tenemos un vecino como tú, si es que eres tú. Entonces, es como y los renos y todo, y las luces y las guirnaldas, y no sé ni cómo se dice esa palabra, ¿no? Entonces, hay algo mágico acerca de árboles de plástico y nieve falsa, no sé, que a algunos les gusta. Para otros son las interminables cenas navideñas, ¿no? Interminables porque si eres parte de un grupo de trabajo o de algunos amigos o incluso un ministerio, ¿no? Cena de Navidad, cena. Entonces y ni siquiera hemos empezado el mes de diciembre y ya tienes como 3 cenas navideñas planificadas, ¿no? Entonces, la cena con acá, la cena con la familia, la cena con el trabajo, la cena con... No, entonces sí, y es interesante, no solamente la cena, sino qué tal de los intercambios de regalo, ¿no? No estamos hablando de los regalos de Navidad per se, de los regalos del 25, no, estamos hablando de los amigos secretos, ¿no? El trabajo, no sé por qué en los lugares de trabajo siempre el amigo secreto, ¿no? En Navidad salen con los amigos secretos, ¿no? No sé si para ti, pero para mí es lo suficientemente difícil tener que comprar un regalo para alguien que conozco, ¿no? Mucho menos para una persona que conozco superficialmente o no conozco mucho, ¿no? Es una tortura tener que, ¿y qué le compro? Y ahora y esto, y solamente nos ha puesto un presupuesto de, no sé, pues, ¿no? De 10 soles y que le compro una golosina, no sé, ¿qué le gusta a esta persona? No la conozco, ¿no? Y cuando llega la entrega, el intercambio de regalos del amigo secreto, ¿no? Nunca falta la persona que no le compró regalo, ¿no? Entonces llega y justo cuando llaman el nombre de la persona a quien esa persona le debía haber comprado un regalo pero no lo hizo, justo esa persona está en el baño, ¿no? Justo, y fulanito, y justo la persona, uy, sí, aló, y justo una llamada importantísima le llegó en ese momento, ¿no? Nunca falta la persona que no trae el regalo para, no te ofendas si es que estamos hablando de ti, no lo hice contigo en mente. Pero sin duda, el premio a la tradición más extraña de las Navidades se lo llevan
los villancicos. Los villancicos para mí se llevan el premio de las tradiciones más bizarras de la época navideña. Porque a no ser que tus hijos pequeños estén en el coro, nadie quiere escuchar a un montón de chibolos vestidos de duendes cantando desafinados las letras más bizarras que hayas escuchado jamás. No sé tú, pero eso es honestamente, en la iglesia no podemos mentir. Así que es tuki, 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 ¿no? ¿Qué efecto de sonido se supone que hace esta interjección? No lo sé. Un burrito sabanero por ahí. Que vaya, ande la marimorena. No, no sé a dónde va a ir la marimonera y quién es la marimorena, no sé, ¿no? Pero cantamos acerca de que vaya la marimorena. Que mire cómo beben los peces en el río. Yo no sé cómo haces para ver a los peces bebiendo en el río. No sé si necesitas algún tipo de estupefaciente para disfrutar esta escena. No sé. Pero ya sean canciones o decoraciones, cuando se trata de la Navidad, el estereotipo occidental pinta esta época del año con un color. Es el color blanco, ¿no? Y hasta canciones tenemos, ¿no? De la blanca Navidad. Nunca hemos visto nieve en nuestra vida, pero es una blanca Navidad, ¿no? Es más, estamos muriéndonos de calor, pero ahí estamos con el chocolate caliente y el panetón a las 12 de la noche. No sé a quién se le ocurrió, pero es delicioso, ¿no? Todos sabemos las infinitas calorías que nos estamos metiendo, ¿no? Al comer eso en la noche, pero nos encanta, ¿no? Sin embargo, el color blanco, ¿no? La blanca Navidad, cantamos acerca de la blanca Navidad. Mira, yo creo, sin embargo, que desde el punto de vista de Dios, el color de la Navidad no es blanco, sino es rojo. Yo creo que el color de la Navidad es rojo porque, espiritualmente hablando, para poder llegar a blanco necesitas pasar por rojo. Para poder llegar a un estado de blanco, y el blanco nos habla acerca de pureza, de perfección, de santidad, de pulcritud, y para poder llegar a ese lugar espiritualmente hablando, desde el punto de vista de Dios, necesitamos pasar por el color rojo, y rojo para nosotros representa pues la sangre de Jesús, representa a un Jesús sacrificado, su sangre derramada por nuestros pecados. Necesitamos entender que el detergente que blanquea el alma del ser humano es la sangre de Jesús. Para llegar a blanco necesitamos pasar por rojo. No es exactamente lo que dice la Biblia. Mira conmigo en la pantalla este versículo, Isaías 1:18, dice lo siguiente: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No? Isaías nos da esta palabra de que nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado de Dios, nosotros no podemos tener una comunión íntima con Dios a causa de nuestro pecado. Y Dios está dispuesto a hacernos blancos como la nieve, dice. Si nuestros pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos. Ahora, la forma en cómo esto sucede, bueno, esa es la forma, esa es la historia de la Navidad. Y eso es lo que queremos hablar en estas semanas. El tema de esta serie es amor al rojo vivo. Una frase que para mí describe la Navidad. Hoy y por las próximas 2 semanas vamos a estar hablando acerca de la Navidad. Ahora, quiero hacer una aclaración. Mi enfoque para esta serie no es hablar acerca de pastorcitos, pesebres, estrellas o reyes magos. No es ese mi enfoque estas semanas. Mi enfoque es, de hecho, pasar tiempo considerando el contexto teológico, histórico y filosófico de la Navidad. ¿Por qué celebramos esto de la Navidad? ¿De qué se trata bíblicamente esto de la Navidad? Y mi oración es que cuando llegue la Navidad de este año, en unos días más, podamos celebrar con nuestro entendimiento. Que no simplemente hagamos tradiciones que se han hecho parte de nuestra vida, como el panetón, la cena, el chocolate o lo que sea, o darse regalos si es que eso es lo que haces, pero que podamos celebrar con nuestro entendimiento. ¿Por qué
celebramos la Navidad? ¿Por qué hay una época donde se celebra la Navidad? ¿De qué se trata todo eso? Y ese es mi enfoque durante esta serie de 3 semanas. Así que hoy día, el tema para el día de hoy, en específico, hoy día vamos a hablar acerca del tiempo correcto. Ese es el título de nuestro estudio en esta sesión, pues. La sesión 1 de 3. Es el tiempo correcto. La semana próxima vamos a hablar acerca de la persona correcta y después vamos a hablar acerca de la razón correcta. Pero hoy día vamos a hablar acerca del tiempo correcto. Y ya que esta mañana vamos a participar de la Cena del Señor y tenemos menos tiempo que de costumbre, vamos a enfocarnos en 3 versículos en el libro de Gálatas. De hecho, el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en una sola frase dentro de estos 3 versículos. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo juntos considerando una sola frase que es parte de un versículo en el libro de Gálatas. Practicamos un poco de contexto, sin embargo, vamos a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice esto: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, en estos versículos, en este pasaje, Pablo nos está diciendo que la ley de Moisés, que los judíos han estado guardando o tratando de guardar por miles de años, ha cumplido su propósito. La ley que Dios le dio a Moisés, a los judíos, llegó a tener su cumplimiento, llegó a cumplir su propósito en algún momento de la historia. Cuando Dios le da a los judíos la ley, esto es algo que le daría como algo temporal. Lo que hacía la ley era proveer un método a través del cual el pueblo de Dios podía tener otra vez comunión con Dios. ¿Cuál era este método? Bueno, el método era el sistema de sacrificios animales, el sistema de sacrificios sustitutorios. Entonces tú venías al templo, venías al altar y ofrecías los sacrificios, agarrabas una oveja, un cordero, agarrabas una palomita, agarrabas lo que Dios hubiera establecido en su palabra y los sacrificarías, derramarías su sangre y eso haría que pues tu culpa, tu pecado pueda ser cubierto por la sangre derramada de este animal que nada tenía que ver en el asunto. Entonces, básicamente, este sistema de sacrificios sustitutorios sería algo temporal y sería algo que funcionaría parcialmente. Porque cuando llegamos al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos enseña el autor de Hebreos que la sangre de machos cabríos, la sangre de estos animales del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no podía quitar los pecados, sino que solamente cubría los pecados. Entonces, Dios les dio la ley a los judíos con el propósito de poder restaurar su relación con Él, pero esto sería algo temporal hasta que Dios les muestre cuál era la imagen completa. La ley entonces servía como un espejo para que la gente pudiera darse cuenta de la necesidad que tenía de Dios en su vida. La ley servía como un espejo en tanto que yo me miraba en el espejo de la ley y decía, no puedo cumplir con ese estándar, no llego a ese estándar, necesito la ayuda de Dios, necesito la intervención de Dios. Entonces, Israel, como cada uno de nosotros, falló en cumplir la totalidad de la ley.
El libro de Santiago nos dice que si tú rompes una ley de la ley de Dios, has roto todas. Entonces, cada uno de nosotros, Israel incluido, ellos quebrantaron la ley de Dios, no pudieron observar la totalidad de la ley de Dios. Y entonces Dios introdujo una nueva era de redención. Dios introdujo en el mundo un nuevo sistema a través del cual Dios se relacionaría con el hombre. Ya no a través de un templo en Jerusalén, ya no a través del altar, ya no a través de la sangre de estos animales, sino a través de Jesucristo. Y esto que te acabo de explicar está resumido en la frase que hemos leído en el capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta mañana considerando esa frase. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Otra versión de la Biblia de las Américas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Cuando vino la plenitud del tiempo. Lo que quiere decir esta frase y la imagen que debemos tener en nuestra mente quizás es la de un tanque de agua, por ejemplo. Un tanque de agua que está llenándose hasta que llega a la capacidad a la que estaba buscando llenarse, ¿no? Es como todos tenemos eso en nuestros baños en casa, ¿no? Entonces se llena hasta que llega el tiempo, llega el nivel apropiado, llega el momento preciso, ¿no? Era el tiempo correcto, era la plenitud del tiempo. Dice, cuando llegó el tiempo correcto, dice, Dios envió a su Hijo. En eso queremos pasar tiempo meditando esta mañana. ¿Por qué es que Dios mandó a Jesús cuando lo hizo? ¿Por qué Jesús nació cuando nació? ¿Por qué no nació antes? ¿O por qué no nació después? ¿Por qué no nació hoy día? ¿Por qué nació cuando nació? ¿Por qué Dios hizo eso en ese momento? ¿Por qué en esa cultura? ¿Por qué en Belén? ¿Por qué a los judíos? ¿Por qué a esa parte del mundo? ¿Por qué Dios mandaría a la persona más importante del mundo para hacer la tarea más importante del mundo en el tiempo en el que lo hizo? La respuesta, según Pablo en Gálatas 4, es porque era el tiempo correcto. Dios hizo como hizo con Jesús porque era el tiempo correcto. Y hay dos pensamientos que creo que debemos permitir que laven nuestra mente, que laven nuestra alma, cuando se trata acerca del tiempo de Dios. Dos cosas. Número uno, Dios siempre llega a sus citas. Dios nunca deja de ir. Dios nunca dice, uy, lo siento, tuve algo más importante que hacer. Dios siempre llega a sus citas. Dios siempre cumple con sus citas. El tiempo de Dios es el punto número dos, entonces, es siempre el tiempo correcto. El número uno es, Dios siempre llega a sus citas. Él nunca llega tarde. Y dos, es que el tiempo de Dios es siempre el tiempo correcto. Dios tiene un calendario. Yo no sé cómo se ve ese calendario, pero Dios tiene un calendario de cosas que van a suceder, de cosas que Él ha predestinado para que sucedan. Lo curioso y lo interesante es que Dios está de hecho fuera del tiempo. Dios no está confinado como nosotros al tiempo y el espacio de la forma en como nosotros lo estamos. Entonces, Dios está fuera del tiempo. Él creó el tiempo, ¿no? Está fuera de Él, no está gobernado por el tiempo. Sin embargo, Él ve el tiempo. De hecho, Dios conoce el fin desde el principio. Sin embargo, Dios tiene, aunque está fuera del tiempo, siempre está a tiempo, ¿no? Me gusta esa frase. Aunque Dios está fuera del tiempo, siempre está a tiempo. Y miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3. De hecho, no está en la pantalla, pero Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1 nos habla acerca de que Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas que Él hace. Cuando hablamos de Jesús,
Cuando Jesús entra en la escena del ministerio público, pues, que en Marcos capítulo 1, Jesús llega al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista y luego de eso recibe el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por 40 días y cuando regresa Jesús y empieza su ministerio público, las palabras con las que Jesús empieza su ministerio público en Marcos 1 son estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas fueron las palabras con las que Jesús empieza o inaugura su ministerio público, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es lo mismo que Pablo está diciendo en Gálatas 4 acerca del tiempo. En los evangelios, ¿te acuerdas el primer milagro que Jesús hizo? El de transformar el agua en vino en las bodas de unos amigos que tenía en la región de Caná. Bueno, María, la mamá de Jesús, ella va donde Jesús, viendo que el vino se había acabado y la fiesta todavía tenía mucho por delante, va donde Jesús y le dice: Jesús, necesitamos hacer esto y no tienen vino. Y Jesús le responde de esta forma a María, le dice: mujer, mi hora todavía no ha llegado. Mi hora todavía no ha llegado. Sin embargo, Jesús hace esto. Pero luego pasó el tiempo y la gente trató, al ver que Jesús era estaba haciendo milagros, sanando enfermos, levantando de los muertos, echando fuera demonios. Cuando la gente vio que Jesús estaba haciendo todo esto, dice los evangelios que comenzaron a forzar a Jesús para que sea rey. La gente venía donde Jesús y trataban de jalarlo. Hey, tú tienes que ser nuestro rey. Trataban de ungirlo, trataban de coronarlo como el rey de los judíos. Durante el tiempo que la gente hizo esto, Jesús respondía de esta manera: mi tiempo todavía no ha llegado. En Juan 13, cuando encontramos en ese capítulo la última cena, Jesús va a lavar los pies de sus discípulos iniciando ese tiempo. Y lo que dice ahí en Juan 13 es que él sabía que su hora había llegado. Es lo que dice ahí en Juan 13. Entonces, es curioso cuando se trata del tiempo, ¿no? Nosotros categorizamos el tiempo básicamente en dos. Y tenemos dos eras, ¿no? Una que llamamos AC y la otra que llamamos DC, ¿no? AC y DC. Y no es la banda de metal, no es la banda de rock, AC/DC. AC es antes de Cristo y DC es después de Cristo, ¿no? De hecho, es la forma en cómo el mundo ha dividido el tiempo, ¿no? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo vino el imperio tal? En el 900 antes de Cristo, ¿no? ¿Cuándo sucedió esta batalla? En el 325 antes de Cristo. ¿Cuándo vino esto? Después de Cristo. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando Jesús vino, piensa en esto, cuando Jesús vino al mundo, Él vino en la plenitud del tiempo, o sea, en el tiempo correcto, y su venida dividió el tiempo por el resto de la humanidad y el resto de la historia. Cuando Jesús vino, cuando vino y nació ahí en Belén y lo que celebramos durante la Navidad, cuando Jesús vino, su primera venida divide el tiempo de la historia tanto para creyentes como para no creyentes, como un antes y un después. Esto es significativo. Yo no conozco a ninguna otra persona que haya hecho eso, antes de Mohammed y después de Mohammed, ¿no? Antes de Buda y después de Buda, ¿no? Nadie ha hecho esto jamás. Sin embargo, cuando vino Jesús, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Esto es significativo. El tiempo de Dios es el tiempo correcto. Pero debemos preguntarnos, ¿qué hacía a el tiempo correcto? ¿Qué hacía que la venida de Jesús cuando sucedió fuera el tiempo correcto? Bueno, vamos a hablar de tres cosas, si quieres tomar nota. La primera es que era el tiempo espiritualmente correcto. Era el tiempo espiritualmente correcto. Mira, gracias a la influencia monoteísta de los judíos, los romanos estaban hambrientos por un conocimiento más profundo de Dios.
Lo que pasaba con los romanos en ese día es que ellos eran politeístas, pues, ¿no? Ellos creían en muchos dioses, habían diversos dioses. Y lo que había sucedido es que cuando ellos conquistaron a los judíos, los romanos les permitieron a los judíos continuar haciendo sus vidas normalmente, ¿no? Tenían que ser tributarios a Roma, pero aparte de eso podían seguir viviendo sus vidas y seguir adorando a su Dios. Entonces, a través de esto y de esta influencia monoteísta de los judíos, esto hizo que los romanos vieran el tipo de relación que los judíos tenían para con su Dios. Ellos decían, Él es el Dios de Israel, Él es nuestro Dios, Él es el Dios que nos ha dado todo este legado, Él es el Dios que nos ha traído hasta aquí. Entonces, el tipo de relación monoteísta que los judíos tenían para con su Dios era, y se había llegado a hacer o ver como atractiva para los romanos. Ellos estaban hambrientos por un conocimiento más profundo. Sí, hay un montón de dioses, pero ¿qué hay de ese Dios al que tú le has dado tu vida, de quien tú perteneces? Y bueno, los romanos que habían conquistado el mundo en esos días, ellos estaban, pues, piensen esto, ellos habían conquistado muchos pueblos. Ahora, los pueblos que conformaron el Imperio Romano fueron pueblos que fueron conquistados por los romanos. Pero imagínate esos pueblos que fueron conquistados por Roma. Esos pueblos también eran politeístas. Esos pueblos también creían en una diversidad, en un panteón de dioses. Y cuando los romanos vinieron, con este lobo malo de los romanos, vinieron y los conquistaron, ninguno de sus dioses los pudo ayudar. Entonces, estos pueblos que habían sido asimilados en Roma estaban de alguna manera decepcionados de sus dioses, que no les pudieron ayudar para cuando Roma viniera y los tomara cautivos y los conquistara. Entonces, muchos de los pueblos que conformaron el Imperio Romano estaban dispuestos a aceptar un nuevo sistema de creencias, porque sus dioses les habían fallado. Entonces, hay otra razón por la que el mundo estaba espiritualmente listo para Jesús. Los judíos creían en la venida de un Mesías, de un rey salvador, de un libertador. Pero no solamente los judíos, no sé si lo sabías, pero los romanos también creían en la llegada de un Mesías. Los romanos también esperaban un rey salvador para ellos. Un poeta romano llamado Virgilio, él escribió acerca de esto y él dijo que César Augusto era el rey divino que traería la salvación que el mundo estaba esperando. César Augusto. Nosotros sabemos que en la historia, en los siglos después, empezó un culto al emperador y el espíritu, pues, entre comillas, de Roma, que tomaba lugar, tomaba presencia en el emperador de Roma, era considerado como una divinidad, como una deidad. Y años después comenzaron a adorar a los emperadores, a los Césares de Roma. Esto empezó con César Augusto y la gente pensaba que César Augusto, en el tiempo de Jesús, era el Salvador que había llegado. Estaban abiertos los romanos mismos a la idea de un Salvador. No solo los romanos, como hemos mencionado, los judíos también. Pero lo interesante es esto. Hay un rabino que escribía acerca de esto, un rabino del siglo pasado, Hillel se llama, que es un historiador y él dice esto: antes del primer siglo, el interés mesiánico no era excesivo, pero en el primer siglo, especialmente la generación antes de la destrucción del segundo templo, sabemos que sucedió en el año 70, fue testigo de un notable estallido de emocionalismo mesiánico, hablando de los judíos. Cuando Jesús vino a Galilea difundiendo el evangelio del reino de Dios y diciendo que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios estaba cerca, Él estaba expresando la opinión universalmente sostenida de que la era del reino de Dios estaba a la mano. El Mesías
se esperaba alrededor del segundo trimestre del primer siglo de la era cristiana. Es exactamente cuando Jesús vino a la escena. Este rabino nos habla acerca de esto. Los judíos estaban ansiosos por su Mesías justo alrededor del tiempo en el que Jesús vino a la escena. Es por eso que cuando Juan el Bautista empieza su ministerio y sale al río Jordán a bautizar a la gente, ¿qué es lo que la gente le pregunta? La gente le pregunta: hey, Juan, ¿eres tú al que esperamos? ¿Eres tú al que esperamos o esperamos a alguien más? La gente estaba ansiosa para encontrar su Mesías. Ellos esperaban que su Cristo estaba viniendo. Una de las razones, ya que estamos hablando de esta expectativa mesiánica, una de las razones por las cuales la gente, los judíos, estaban ansiosos para esperar la llegada de su Mesías durante el tiempo de Jesús es algo muy interesante. Sígueme por un momento. En Génesis 49 había una profecía. Bueno, en Génesis 49 es un capítulo donde Jacob está hablando con sus hijos. Y a cada uno de sus hijos está hablándoles acerca de su futuro. Es el final de la vida de Jacob y entonces está hablándoles acerca de lo que va a pasar en el futuro, está dándoles profecías acerca de sus hijos, está profetizando sobre sus hijos. Y cuando Jacob habla acerca de Judá, quien formaría la tribu de Judá, de quien Jesús vendría, él dice esto en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta profecía, muchos judíos, y sin duda nosotros pensamos que es una profecía mesiánica. Está hablando acerca de la venida del Mesías, del Salvador, del Rey, del Libertador de los judíos. Pero aquí dice esto: no será quitado, dice, el cetro de Judá. El cetro de Judá, el cetro es eso que agarran los reyes, es lo que representa su autoridad, su potestad. Dice que no le sería quitado el cetro a Judá, ni el legislador, o sea, no le sería quitada la potestad de ejercer la ley de Moisés. O sea, la capacidad de adorar a Dios, de seguir la ley de Dios, ¿no? Como Dios lo había dado en la ley de Moisés. Eso no le sería quitado hasta que dice, hasta que venga Silo. Ahora, Silo significa aquel a quien le pertenece. Esa palabra Silo en hebreo significa aquel a quien le pertenece. Entonces dice, no le será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga aquel a quien le pertenece. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces está hablando acerca del Mesías, pues, ¿no? Ahora, alrededor del tiempo de Jesús, algo curioso sucedió. El historiador judío Josefo del primer siglo nos cuenta que Roma le quitó a Israel la potestad de ejercer la pena capital. Roma, alrededor del tiempo de Jesús, le quita a Israel la autoridad de ejercer la ley de Moisés. En otras palabras, el cetro fue quitado de Judá. Ya no tenían la potestad, la soberanía que Dios les había prometido. Y lo que dicen las tradiciones judías, la Mishnah, por ejemplo, cita que alrededor del año 20 después de Cristo es donde esto sucede. Roma le quita la potestad a Israel de ejercer la pena capital. Dice que el sumo sacerdote en ese momento, que dicho sea de paso, era el padre, el sumo sacerdote que condena a Jesús. El sumo sacerdote en ese año salió a las calles de Jerusalén y todo el concilio de Jerusalén, el Sanedrín, salieron a las calles con ceniza sobre sus cabezas, rasgando sus vestiduras, llorando, diciendo, el cetro ha sido quitado. Diciendo, el cetro ha sido quitado, pero Silo no vino. El cetro ha sido quitado, la palabra de Dios ha fallado.
Y el sumo sacerdote y el concilio de Jerusalén estaban llorando en ese año por lo que había sucedido con Roma. Poco sabía el sumo sacerdote y el concilio de Jerusalén que en un pueblito llamado Nazaret había un hombre que estaba a punto, a unos años nada más, de dejar sus herramientas como carpintero para marchar hacia el río Jordán y proclamarse como el Mesías. Silo en verdad había venido. Solo que ellos no lo sabían en ese momento. Era el tiempo espiritualmente correcto. Número 2, era también el tiempo culturalmente correcto. Era el tiempo culturalmente correcto. Por primera vez, desde la Torre de Babel, el mundo hablaba un idioma universal. Y era el griego koiné. ¿Esto cómo sucede? Bueno, un par de siglos atrás había venido un jovencito llamado Alejandro, que su papá creía que iba a ser muy grande, entonces le puso Alejandro Magno, ¿no? Entonces, vino este hombre, Alejandro Magno, y él llegó a hacer lo que Pinky y Cerebro nunca hicieron. Conquistó el mundo, ¿no? Él conquistó literalmente el mundo. Y él pensaba que el mundo debía ser helenizado. En otras palabras, el mundo debía adoptar la cultura, las tradiciones y el idioma griego. Él dijo, el mundo necesita ser helenizado. Y comenzó a hacerlo. Entonces, fue la cultura y fue el idioma griego koiné que llegaron a gobernar todo el Oriente. Increíble. Ahora, unos años después viene Roma y ellos conquistan el occidente y hace que el griego fuera entonces el idioma oficial del occidente. Ahora tienes entonces todo el oriente y todo el occidente hablando un solo idioma, con una sola cultura. En los días de Jesús, los historiadores nos cuentan que tú podías viajar desde Inglaterra hasta la India hablando el mismo idioma. Y la gente te entendía donde quiera que vayas. Increíble. Entonces ahora podías comunicarte con la gente de todo el mundo libremente. Y creo que puedes comenzar a entender por qué esto era importante con respecto al Evangelio, ¿verdad? Ahora, lo interesante acerca del idioma griego koiné. Es un idioma, el griego koiné es un idioma extinto, no se habla el día de hoy. Se habla griego todavía, pero esta forma antigua del griego koiné es el idioma donde está escrito, como está escrito la Biblia del Nuevo Testamento. Es el instrumento más preciso para transmitir el pensamiento humano. El idioma griego koiné es fascinante. Yo no hablo griego, yo no conozco mucho acerca del griego. Me encanta estudiarlo, me encanta aprenderlo. Pero la clasificación y la profundidad y la riqueza lingüística del griego koiné es increíble. Con solo ver un verbo, puedes darte cuenta si este verbo habla del pasado, presente o futuro, si la acción continúa o es temporal o va a ser para siempre, si habla acerca de una situación plural o singular, si habla acerca de un hombre o una mujer, si habla acerca... Increíble, al ver solamente un verbo y hay 7 diferentes tipos de sustantivos, increíble. Es un instrumento preciso. Es un lenguaje preciso, ¿no? Así como, para ponerte un ejemplo entre el inglés y el español, ¿no? Hay palabras que nosotros tenemos que podemos hablar con 2, 3, 4, 5 palabras que significan lo mismo, que en inglés, por ejemplo, hay solo una palabra. Un ejemplo de esto es amor, ¿no? Te quiero y te amo. En inglés dices I love you, para las dos. El griego es exponencialmente mucho más profundo porque para esta frase hay 4 palabras en griego. No es te quiero y te amo, es te fileo, te estorgo, hay 4 palabras diferentes. Entonces, es un idioma preciso. Y es interesante que Dios hubiera esperado que el mundo tuviera el idioma más preciso para que el Nuevo Testamento, para que su palabra sea escrita y transmitida en ese idioma. A mí eso me fascina, no sé si a ti. Y tercero, punto número 3, es que
este era el tiempo políticamente correcto también. Espiritualmente correcto, culturalmente correcto y ahora políticamente correcto. Era el tiempo políticamente correcto. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién estaba a cargo del mundo políticamente en esos días? Roma, ¿verdad? Roma estaba a cargo en esos días, durante el tiempo de Jesús. Y durante el tiempo de Jesús, Roma estaba en su apogeo. Entonces, fue bajo el liderazgo de César Augusto que ellos llegaron a establecer lo que luego se conoció como la Pax Romana. ¿Has escuchado? La Pax Romana. La Pax Romana era un periodo de 200 años en donde prácticamente no hubo ningún conflicto bélico, ningún conflicto militar, ningún conflicto de tipo de guerra. Durante 200 años, Pax Romana, paz romana. Esto trajo, como te puedes imaginar, estabilidad, trajo desarrollo cultural, ¿no? Durante ese tiempo de paz, los romanos construyeron un sistema de carreteras. Iglesia, construyeron un sistema de carreteras de 400,000 kilómetros, de las cuales 80,000 estaban pavimentadas. 80,000 kilómetros de carreteras estaban pavimentadas con piedras lisas. Si tú viajas a Europa y ves sitios arqueológicos que datan del Imperio Romano, es increíble. Las carreteras, o sea, no eran pavimentadas como nosotros, pero eran unas carreteras increíbles, donde ponían, imagínate, por 80,000 kilómetros, de lugares a lugares, conectando ciudades, conectando pueblos, carreteras en las cuales podías viajar con tranquilidad. Entonces, ahora tenías un tiempo de paz y la capacidad de viajar libremente y seguramente, porque habían soldados que estaban en puntos estratégicos en las carreteras romanas para cuidar a los turistas, pues a los que viajaban, ¿no? Entonces, curioso, ¿sabes? Porque alguien comentó que la tarea evangelizadora que hizo el apóstol Pablo hubiera sido imposible desde la caída de Roma hasta los tiempos modernos. Pablo no hubiera podido viajar como lo hizo. Nosotros sabemos que Pablo viajó alrededor de 25,000 kilómetros, contando todos sus viajes misioneros, por mar y por tierra. 25,000 kilómetros. Eso no hubiera sido posible para él hacer desde que Roma cae hasta nuestros días. Hubiera sido imposible. El mundo no permitía ese tipo de transporte después de la caída de Roma y tan solo hasta los tiempos modernos. Entonces Pablo viaja trayendo el evangelio de Jesucristo. Entonces básicamente tienes esto. Tienes el evangelio que vino en un idioma ideal, que vino en circunstancias ideales, a gente que estaba dispuesta como nunca antes, viajando con una libertad y seguridad como nunca antes. Era la plenitud del tiempo, era el tiempo perfecto para que Jesús viniera. Esto dio como resultado lo siguiente. En el año 312 después de Cristo, 1 de cada 10 personas en el Imperio Romano profesaba ser cristiana. 1 de cada 10 personas en el Imperio Romano para el año 312 profesaba ser cristiano. Esto es una propagación increíble cuando pones a pensar que era solo un Mesías y 12 discípulos. ¿Cómo pasaron de ser un Mesías y 12 discípulos a 1 de cada 10 romanos en todo el imperio profesando ser cristiano? Es increíble, era el tiempo perfecto. Pablo dice otra vez en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Déjame animarte con esto. El tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe cuándo obrar. Pedro dice algo. Pedro dice, algunos tienen las promesas de Dios y ven que Dios no ha cumplido sus promesas todavía y lo tienen como retraso, dice Pedro en una de sus epístolas.
Pero Pedro dice, Dios no retrasa sus promesas. Dios obra en el tiempo perfecto. Y déjame decirte que no siempre entendemos el tiempo de Dios. No siempre entendemos cómo Dios, cuándo Dios obra, pero tienes que saber que el tiempo de Dios es perfecto. Dios obra en tu vida en el tiempo perfecto. Dios nunca llega tarde. Siempre llega en el momento preciso. Esto debe darnos ánimo, chicos, porque muchas veces estamos en una situación difícil o estamos orando por algo y estamos esperando en el Señor y nos decepcionamos a veces porque no pasan las cosas como nosotros queremos. Porque estamos orando por una persona, porque estamos orando por una situación, porque estamos orando por un trabajo, porque estamos orando por una familia. Y parece que las cosas estuvieran fuera de control y Dios, pero fallaste, Señor, y no llegaste el tiempo que yo esperaba. Y pensamos de esa manera a veces, pero no es así. Dios siempre obra en el tiempo perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. No siempre lo entendemos, pero el tiempo de Dios es perfecto. Él no llega ni un minuto antes ni un minuto después. Él llega en el momento perfecto. Es lo que aprendemos cuando consideramos que Jesús llegó en la plenitud del tiempo. Y déjame también animarte con esta palabra. De repente hoy puede ser la plenitud del tiempo para ti. De repente hoy Dios está obrando en tu corazón. De repente en este día Dios está animándote a que confíes en Él. De repente el día de hoy está trayéndote a una relación personal con Él. De repente para alguno hoy, como dice la Biblia, hoy puede ser el día de salvación. Dios obra en el tiempo perfecto. Lo que pasa a veces es que nos desesperamos. Porque queremos las cosas según nuestro calendario. Queremos las cosas según lo que nosotros esperamos y lo que nosotros pensamos. Pero tú, que has caminado algún tiempo con el Señor, tú puedes mirar atrás y darte cuenta que en el pasado, Dios siempre llegó en el momento preciso, ¿no? Cuando estamos en medio de un problema, cuando estamos en medio de una situación, es fácil verlo y decir, wow, no sé si Dios va a hacer esto. No sé si Dios va a venir a ayudarme. No sé si Dios va a darme una mano aquí. Pero cuando vemos en el pasado, cuando vemos en nuestro testimonio, cuando vemos nuestra vida, lo que ha sucedido antes, cómo Dios ha venido y se ha manifestado en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, cuando desconfiabas, cuando decías, no sé si creo, no sé qué va a pasar, y Dios si va a hacer, y lo hizo. Y tú tienes un testimonio, tú que has caminado con Jesús por algún tiempo, tú sabes cómo en el pasado Dios ha obrado en tu vida, cómo te ha bendecido, cómo Dios ha cumplido sus promesas, cómo Dios lo ha hecho. Eso debe ser una prueba, una garantía de que Dios lo va a hacer el día de hoy y el día de mañana. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. Dios no cambia. Dios va a ser fiel contigo, Dios va a ser misericordioso contigo, no porque lo merecemos. En la plenitud del tiempo, tienes que saber, Jesús vino en la plenitud del tiempo por ti, por mí. Jesús estaba consciente de esto, Jesús estaba consciente de su hora. Jesús vino en el tiempo perfecto y Dios obra en tu vida en el tiempo perfecto. En unos momentos más vamos a orar. Y vamos a participar de la mesa del Señor, vamos a participar de los elementos. Pero vamos a tomar un tiempo para presentarnos ante la presencia de Dios. De repente tú estás esperando algo. De repente tú estás esperando que Dios te dé dirección a tu vida. De repente estás en una encrucijada en tu vida y no sabes si tomar paso A o paso B. Y estás orando y estás pidiéndole al Señor que te muestre. De repente estás orando por un trabajo, de repente estás orando por tu familia, de repente estás orando por tu matrimonio. Pero estás esperando algo del Señor esta mañana. Y creo que lo que debemos hacer, lejos de venir a reclamarle al Señor que haga algo,
Debemos venir a presentarnos ante su presencia y postrar nuestra voluntad a la suya. Jesús dijo, Señor, yo estoy aquí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y Jesús nos estaba dando un ejemplo increíble de cómo confiar en los planes de Dios, de cómo confiar en el tiempo de Dios. Créeme, si eso que estás esperando no ha venido todavía, si eso que le estás pidiendo a Dios no ha venido todavía, es porque no es el tiempo perfecto para eso. Y tenemos que llegar a un punto en nuestra vida en donde decimos, Señor, yo te entrego incluso ese deseo. Yo te entrego incluso eso que te estoy pidiendo, Señor. Yo confío en ti, confío en tu tiempo perfecto en mi vida. Confío que cuando suceda, que cuando me muestres, que cuando me des dirección, que cuando me des el trabajo, que cuando me des la carrera, que cuando me des lo que sea, que estoy orando, si es que me lo das, va a ser en el tiempo perfecto. Yo quiero ponerme a tus pies, quiero ponerme a tu disposición y en vez de mirar como si estuviera al otro lado de una cerca, algo que todavía no es realidad, quiero mirar en mi corazón el día de hoy y presentarte mis deseos, presentarte mi vida, presentarte quién soy, para poder ser escudriñado por tus ojos, para poder ser purificado por tu sangre, para poder ser lavado por tu verdad. Señor, yo no quiero que tu voluntad se moldee a la mía. Yo no quiero que tu calendario se moldee al mío. Señor, yo quiero que mi calendario se moldee al tuyo. Yo quiero que mi vida, que mi voluntad se moldee a tu corazón, a lo que tú quieres hacer en mi vida. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a pedirte que te pongas de pie en este momento.